Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Hola, Lick. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada Ortega. Buenas noches, compañeros. Un gusto saludarlos. Gracias, igualmente. Igualmente, Lick. Gracias, igualmente, licenciado. Muy bien, jóvenes, pues es un gusto, ¿verdad? De nuevo estar acá con ustedes. Bienvenidos. Ya, pues, en la mañana se les compartió el laboratorio número 1 para que por favor puedan, solo voy a agregar acá a licenciada para que dé acceso. Licenciada Victoria. Sí, les comentaba que en la mañana, ahí está, en la mañana se les compartió, se subió a Classroom el laboratorio número 1, ¿sí? Para que puedan empezar desde ya a trabajar. La fecha de entrega es el 8 de agosto, tienen 15 días, pero no esperemos, ¿verdad? A que los días pasen, avancen, pueden ya trabajar un 60, más o menos, 50% de ese laboratorio. Con lo que vemos esta semana, pues avanzan y la próxima semana terminamos en sí la unidad número 1. Entonces, avancen y si tienen dudas, vamos a programar un día, un espacio ahí para resolver las dudas de ese laboratorio, especialmente cuando lleguen al problema 12, 13, 14 y 15. En especial esos últimos 4 problemas que se tratan de la ecuación del valor. Sí, entonces ese tema no lo hemos visto y es ahí donde, pues, en lo personal he sentido que a veces tienen dudas y que hay que apoyarles, ¿verdad? En esos problemas porque son un poquito son los más grandes, ¿sí? Los más grandes. Entonces, necesitamos que empiecen, ¿verdad? Con todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿verdad? Que vamos a ver y así poderles apoyar en las dudas que surjan más adelante. Sí, entonces no sé si ya todos vieron ese laboratorio. Sí, Lick. Sí, licenciada. Muy bien, entonces, por favor, empiecen a trabajar. Es importante. Esperamos que ya en el transcurso de la semana se les puedan compartir las respuestas, de repente el fin de semana, para que ustedes pues puedan también confirmar esos resultados, ¿sí? Puedan comprobar sus resultados. Tenemos que tener ya las respuestas ya confirmadas, ¿verdad? Antes de enviárselas a ustedes. Entonces, pues eso también lleva un poquito de tiempo. Muy bien, entonces, como siempre, jóvenes, pues, comentarles, ¿verdad? Que estamos en toda la... únicamente, Gerardo, que ya está el laboratorio número 1 para que empiecen a trabajar y es para el 8 de agosto, ¿sí? Entonces, para que empiecen desde ya. Eso es lo único que, pues, hemos comentado. ¿Sí? Y, pues, también, ¿verdad? Comentarles, ¿verdad? Que en algún momento, pues, ya cuando lleguemos a la ecuación del valor, pues verificaré, ¿verdad? La necesidad. En algún momento les dejo la clase grabada exclusivamente de ese tema, porque a veces requiere, ¿verdad? Que ustedes vayan repasando. Entonces, en su momento lo vamos a verificar, porque ustedes saben, ¿verdad? Que no grabamos las clases. Entonces, en un caso especial, de repente, ¿verdad? Sí hacemos la excepción, pero la grabo directamente desde el correo institucional, ¿sí? Entonces, de acá grabamos la clase y luego se las compartimos a Classroom por la seguridad tanto de ustedes, ¿verdad? Como la nuestra, ¿sí? Entonces, pues comentarles, ¿verdad? Más que todo al respecto, que pues no grabamos las clases, pero posiblemente, ¿verdad? Cuando lleguemos a la ecuación del valor, dejaré esa clase grabada para poderlos ayudar, ¿sí? Porque es donde tienen que repasar un poquito más. Sí, entonces, claro, hay excepciones, pero se hacen directamente desde acá, de Meet, ¿verdad? Desde el correo, desde la cuenta de la universidad. Sí, entonces así pues, la seguridad para todos. ¿Estamos hasta acá? ¿Todo bien?
Sí, Lick, todo bien. Muy bien, jóvenes, también comentarles que algunos jóvenes me consultaron la clase anterior, un joven, y también pues han preguntado. Los salones ya están llenos, los 2 salones que tenemos en la nocturna están llenos. Entonces, si alguien pues recibe clases y no está asignado desde Soy Económicas, pues lamentablemente, ¿verdad? En el momento de su examen, pues sí tiene que estar asignado a un salón. Entonces, pues comentarles, ¿verdad? Que nuestros salones ya están llenos, tienen 125, ¿verdad? Desde la semana antepasada. Entonces, pues ya no se pueden asignar en estos salones o en el salón, ¿verdad? 308 y 310. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Si hay alguien, ¿verdad? Que recibe la clase y que no está asignado en Soy Económicas, pues para que vea, ¿verdad? De poderse asignar en otro salón por cuestiones de su examen, tiene que examinarse en el salón donde recibe clases, porque automáticamente a usted lo van a matricular en el salón donde aparece asignado en Soy Económicas. ¿Sí? Entonces tiene que examinarse y pues lamentablemente ahora nuestros salones pues ya están llenos. Sí, entonces eso que nos preguntaban para que, por favor, alguien ahí pues que esté, ¿verdad? Para que pues no se confíe, ¿verdad? Porque así es que se trabaja. No depende de nosotros, simplemente el salón se llena y pues ya no pueden, ¿verdad? Asignarse. Claro, Melvin, el laboratorio es a mano, no se permite en Excel, tiene que ser a mano para que practiquen, es individual, ¿sí? Entonces, trabajen despacio en sus hojas y luego pues lo escanean o lo pasan, sí, un PDF, ¿verdad? Y listo, ya lo envían, lo suben a Classroom. Ahí les va a aparecer una carpeta con la fecha de entrega para que ahí de una vez ustedes puedan subir cada uno de sus laboratorios. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? ¿Qué manda? Sí, la carátula sí. Lo que no podemos es todo el contenido, ¿verdad? Para que ustedes pues ahí practiquen. Sí, recuerden que la matemática, ¿verdad? Es en base a la práctica. Sí, entonces no hay ningún problema. Lick, perdone, buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Solo con la consulta, Lick, que yo sí estoy asignado, por ejemplo, en este salón, pero no me aparece la clase para poder ingresar de una vez, sino que tengo que pedir acceso. No sé si así será o tendría No, que si ingresar está de una vez, asignado, ¿verdad? no hay problema. No hay problema, está asignado en Soy Económicas en este salón, no hay ningún problema. El hecho que no le aparezca en el calendario de su correo, que es lo que usted me dice, eso pues ya es aparte. Lo que pasa es de que hay algunas actualizaciones que se deben hacer, al parecer, desde Soy Económicas, y ese es el problema que hemos tenido en estos días, que a la mayoría no les aparecen los cursos desde el calendario de su correo para que ingresen automáticamente. Pero sí, usted tiene que verificar que sí esté asignado en el salón. Sí, si está asignado no hay problema. Gracias, Lick. Esa era la Sí, duda. con gusto. Sí, si está asignado en Soy Económicas no tiene ningún problema. Muchos piden acceso porque pues no pueden, ¿verdad? Ingresar de forma automática, inclusive desde Soy Económicas. Muy bien, entonces, jóvenes, vamos a dar inicio al tema de hoy. Que en la clase anterior vimos, ¿verdad? El cálculo del tiempo. Hoy, por favor, se ubican en su material, en la unidad número 1, en la página 4, 5, la página 4, inician lo que son los documentos, deudas que no devengan y que devengan intereses. Entonces, jóvenes, vamos a colocarnos acá en el tema de las deudas que indican y no indican que devengan intereses. Entonces, hay documentos, jóvenes, de crédito que en algún momento, ¿verdad? Bajo las características propias de cada uno de ellos, indican que devengan y otros que no devengan intereses. Entonces, dentro de los documentos en sí que devengan intereses, tenemos
escrituras públicas, escrituras privadas, facturas cambiarias, los famosos pagarés, que dentro de sus propias características van a indicar en el propio documento que devengan una tasa de interés X y bajo qué método de interés son emitidos. Sí, entonces, si devenga intereses, si el documento fue emitido, por ejemplo, por 100 quetzales, que fue el valor nominal, su valor al vencimiento va a ser distinto. ¿Por qué? Porque devenga intereses. Entonces, debemos buscar cuál es el valor a la fecha de vencimiento, con esa tasa de interés que devenga y el método de interés simple, que son propios en sí del documento. Pero hay otros documentos como la famosa letra de cambio que no devenga intereses, que dentro de sus propias características está que no devenga intereses de la fecha de emisión a la fecha únicamente del vencimiento. Entonces, como no devenga intereses, si se emitió por 100 quetzales, por 100 quetzales es el valor al vencimiento. ¿Por qué? Porque no devenga intereses. Claro que posteriormente esos documentos se pueden negociar a una fecha distinta de la fecha de vencimiento. Y ahí no tiene nada que ver si es una letra de cambio o qué documento sea. En el paso 1, yo verifiqué si devengan o no devengan intereses y lo llevé a la fecha de vencimiento. Pero si después se hace la negociación a una fecha distinta, eso ya es totalmente independiente. Ya no tiene que ver si es una letra de cambio, usted la está negociando, ¿sí? Ya es algo totalmente independiente a la forma en sí, a las características propias de ese documento. Sí, entonces hoy vamos a ver los documentos o deudas que devengan y no devengan intereses. Especialmente, ¿verdad? Al hablar de lo que es el valor al vencimiento, recuerden que el valor al vencimiento es un valor futuro. Es lo mismo que decir un monto, que en sí contiene intereses, que es el valor por el cual se emitió un documento más los respectivos intereses. Entonces, al hablar del valor al vencimiento, es el valor nominal más los intereses en sí de ese documento. En el caso de los documentos que devengan interés. Claro, los que no devengan, que es la letra de cambio, pues su valor al vencimiento va a ser exactamente el mismo valor por el cual se emitió. Sí, entonces, en estos primeros tres que sí devengan intereses, hay que tener ese cuidado especial, que el valor al vencimiento va a ser distinto del valor propio por el cual se emitió el documento, por la tasa de interés que genera porque el documento devenga intereses. Sí, entonces estos son los documentos en sí y pues más que todo, ¿verdad? Subrayar lo que es la letra de cambio que está dentro de los documentos que vemos en el curso que no devengan intereses. Pero si de repente a usted le aparece por ahí algún documento y no le dicen qué tipo de documento es, pero no le dicen que devenga intereses o devenga intereses, pues ¿cómo le vamos a buscar si no indica? Pero sí, realmente es la letra de cambio la que se trabaja dentro de los documentos en el curso que no indican que devengan intereses. El resto, por lo general, devengan interés. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a lo que son en sí los documentos que no devengan intereses. En el caso de la letra de cambio, el valor de emisión o valor nominal por el cual, ¿verdad?, el documento fue emitido, como no devenga intereses, ese es el monto que voy a tener a la fecha de vencimiento. No importa por cuánto tiempo se ha emitido. No devenga intereses, el valor a la fecha de vencimiento es el mismo. Claro que si yo voy a negociar esa letra de cambio a una fecha distinta a la fecha de vencimiento, por supuesto que ahí sí tengo que buscarle los intereses. Tiene que ser, ¿verdad?, pactada a ciertos intereses, a una tasa de interés y un método de interés simple, porque la estoy negociando. ¿Sí? Eso ya es el segundo paso y es totalmente independiente de que si devenga o no devenga intereses la letra de cambio. Sí, entonces acá, jóvenes, vamos a irnos directo
a las deudas o documentos que no indican que devengan intereses. Especialmente, entonces, entramos a lo que es la letra de cambio. Dentro de las deudas o documentos que no indican que devengan interés. Sí, entonces, jóvenes, como no devenga intereses un documento, el paso 1 es determinar el valor al vencimiento. Y va a ser el mismo valor, porque no devenga intereses. Entonces, vamos al problema número 1. Dice así, el 6 de abril del año entrante vencerá una letra de cambio. Usted coloca acá, subraya el nombre del documento. Es importante. Acá ya encontró letra de cambio. Ahí ya le da a usted un parámetro de saber que ahí no va a encontrar 2 tasas de interés, sino que solo una. ¿Por qué? Porque el documento no gana intereses, no genera intereses, no devenga intereses. Entonces, la tasa de interés que va a encontrar va a ser porque se va a negociar en una fecha distinta. Entonces, acá, el paso número 1, usted viene y coloca que el 6 de abril del año entrante va a vencer. Aquí tiene el valor al vencimiento y es de 25,000. Entonces, no importa, jóvenes, cuándo fue emitido, cuál fue la fecha de emisión. Como no devenga intereses, el valor nominal, pues fue el mismo valor que se tiene que pagar a la fecha de vencimiento. Entonces, jóvenes, acá la fecha de vencimiento es la que aquí me dan. El 6 de abril del año entrante vencerá. Esta es la fecha de vencimiento. Vence la letra de cambio. Aquí tenemos, entonces, la letra de cambio. Vence el 6 de abril del año entrante, año 2024. El paso 1 es determinar el valor al vencimiento. Como no devenga intereses, que es característica en sí de la letra de cambio, el valor que tengo que pagar el 6 de abril o la fecha en la cual venza, y no importa por cuánto tiempo haya estado emitida o por cuánto tiempo fue emitido, va a ser el mismo valor. ¿Por qué? Porque no indica que genere intereses. Entonces, el valor de emisión es el mismo monto que tengo que pagar a la fecha de vencimiento. Y ese es el paso 1, determinar el valor al vencimiento. Como estoy en los documentos o deudas que no generan intereses, es el mismo valor que coloco en el paso número 1. ¿Hasta acá? ¿Estamos todos bien? Sí, Lick. Muy bien. Paso número 1, no devenga intereses, es el mismo valor. Vence el 6 de abril. Luego dice, la cual se negociará el día de hoy. Jóvenes, acá dice que se va a negociar. Estamos hablando entonces de una fecha distinta a la fecha de vencimiento. ¿Cuál es acá el día de hoy que colocamos? ¿25? 25 de julio. 25 del 7. Si es el día de su examen, colocan la fecha del examen. Tienen que ir con la fecha del examen presente. Tienen que saber qué día pues va a ser, ¿verdad? Ahí colocan la fecha, si les aparece algo así. Aquí, pues coloca el día de hoy. Aquí, 25 de julio de 2023. Ahí está. Hoy, 25 de julio. ¿Por qué? Porque dice que se va a negociar. Jóvenes, entonces ya va usted al paso número 2, donde va a negociar esa letra de cambio. Pero aquí no se vaya a confundir en decir es que la letra de cambio no genera intereses. Eso se quedó solo en el paso 1. Ahí no genera intereses, es el valor al vencimiento el mismo. Luego usted se olvida que es una letra de cambio. Como se va a negociar, tiene que aparecer una tasa de interés de negociación y el método de interés simple. Entonces, ¿qué pasa acá? Que aquí tienden a confundirse porque es una letra de cambio que no genera intereses. Claro, pero aquí la está negociando, la va a pagar en una fecha distinta o se la van a pagar. Automáticamente es independiente ese proceso de que si devenga o no devenga intereses.
Entonces acá tenemos la tasa de interés que se reconoce en esa negociación del 18.25. Recuerde que usted tiene que saber que la tasa tiene que estar anual. Y acá le dan el método ordinario. Ahí vamos todos, entonces le dicen cuánto se recibirá hoy por el documento. En otras palabras, a usted le deben un documento que le van a pagar el 6 de abril del año entrante. Y son 25,000. Pero usted necesita dinero y van a negociar ese documento y aplican una tasa de interés, que si se la pagan antes, el día de hoy, desde luego que no le van a pagar los 25,000. ¿Por qué? Porque se la están pagando antes de vencimiento. Y aquí ya usted se olvida que si devengaba, que si era una letra de cambio, que si devengaba o no intereses. Aquí usted la negoció simplemente y se pacta en esa negociación una tasa de interés. Ahí está la tasa de interés anual simple ordinario. Y desea saber cuánto va a recibir hoy, ¿sí? Entonces, busca automáticamente el principal, el valor sin intereses. ¿Por qué? Porque a ese monto le restan los intereses. ¿Sí? Si usted dice monto menos intereses, esto es igual a principal. Busca entonces el valor del principal, que es el mismo valor sin intereses al día de hoy. Pero para ello usted tiene que saber cuántos días se está adelantando. ¿Cuántos días hay? Si cuenta hacia adelante, del día de hoy hacia el 6 de abril, o como ya puede contar retroactivamente, cuenta del 6 de abril hacia atrás para el día de hoy. ¿Cuántos días hay? Contemos, por favor, un par de minutitos y me dicen cuántos días hay en esas dos fechas. ¿Ya tienen algún dato? $256, licenciada. Muy bien, gracias, Odalis. Mario. A ver, ahí estamos. Entonces son 256 días. Los jóvenes que determinaron 256 días verificaron que el 2024 será un año bisiesto y que en ese conteo tomaron febrero con 29 días. ¿Es correcto? Sí. Es correcto. Muy bien. 2024, acá está. Entonces usted se va hacia adelante, pero verifiquen retroactivamente también, que les va a dar lo mismo. Hagan el conteo de los días. Julio 2023, julio tiene 31 menos 25, solo toma 6 días del mes de julio. Es como que empiecen a contar de mañana, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Ahí tiene los 6 días. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahí está. Se va a enero 2024. Recuerde que ya está en el otro año. Tiene 31. Febrero 2024 tiene 29, porque el año 2024 será un año bisiesto. Usted aquí tuvo que tener el debido cuidado. ¿Qué pasó acá por febrero? Tiene 29 días. Hace la prueba, 2024 dividido 4 le da un dato entero. Confirma que tiene febrero 29 días. Marzo, abril, 6. Tiene 256 días que contó entre esas dos fechas. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Muy bien. Tiene los 256 días. Pero recuerda que aquí usted va a trabajar en esa negociación el método ordinario. Para contar los días, jóvenes, no importa qué método va a trabajar. Simplemente pasó por febrero 2024, pues tiene que contar los días que el mes de febrero tiene o tendrá. Independientemente del método que aquí vaya a trabajar. Porque en este caso va a trabajar el método ordinario.
Y ahí no puede aplicar jamás el 366. Porque solo se aplica en el exacto, ¿verdad? Que tiene esa opción. Pero acá el ordinario es dividido 360. Entonces, ¿por qué contó acá 29? Porque su conteo sí, aquí es correcto. Esos son los días que hay entre esas dos fechas, según ese año. Pero el denominador aquí es el método ordinario, 360. Muy bien, entonces tenemos 256 dividido 360 y tenemos ahí la fracción de año, el dato de n. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Entonces, jóvenes, vamos al paso número 2. El paso número 2 es entonces determinar el valor a la fecha de negociación. Como la voy a cancelar acá, cuando faltan 256 días, aquí ya lo tenía, lo borré para que ustedes me lo determinaran. Dividido 360. Usted contó esos días que están acá. Muy bien. Entonces, tengo el paso 2, el valor a la fecha de negociación. La tasa de interés bajo el método ordinario y sé que aquí hay 256 días. Entonces, acá tenemos los 256 días. Si usted desea, lo coloca acá. Sí, es igual. Ahí está. Coloca sus datos en el paso 2. El paso 2 es el valor a la fecha de negociación. Jóvenes, si aquí tiene usted el monto, pero como no va a esperar hasta el 6 de abril, va a cancelar aquí 256 días antes. Entonces tiene que cancelar un valor menor, porque en este tiempo hay intereses, ¿sí? Usted paga antes, se ahorra los intereses con esa tasa que se está negociando y ese método de interés simple. Entonces, acá yo tengo el monto. Si le resto los intereses, automáticamente, pues tengo el principal, el valor sin intereses. Entonces aquí de una vez busco el principal porque automáticamente resto los intereses que hay en ese tiempo, ¿sí? Con la fórmula del principal. ¿Por qué? Porque conozco el monto. Usted me puede decir, mire, pero si busco solo los intereses, usted puede buscar solo los intereses, pero se los tiene que restar a ese monto de 25,000 para dar el principal, ¿sí? Hacer esto, ¿verdad? Pero por medio de la fórmula del interés, la primera fórmula que vimos, solo que es más trabajo. En cambio, aplicando la fórmula directa del principal, automáticamente le resta los intereses que ese monto tiene. ¿Por qué? Porque monto menos, ¿recuerdan que monto menos principal? Igual a interés. ¿Sí? Entonces acá, si yo digo principal más intereses, igual al monto. ¿Sí? Entonces acá tengo que buscar solo el principal, porque sé que ese monto tiene intereses. Entonces lo que hacemos es que restamos los intereses, pero automáticamente con la fórmula del principal. Tenemos entonces que buscar el principal, que es el valor sin intereses, el valor actual a esa fecha de negociación, que es el día de hoy. La tasa del punto 1825 sobre el interés simple ordinario y el tiempo son los 256 días que ustedes encontraron bajo el método ordinario. ¿Sí? Entonces aquí está la fórmula. Principal es igual al monto que divide 1 más n por i. ¿Sí? Recuerdan que estas fórmulas las vimos la semana pasada. Tengo el monto de 25,000. Esto divide 1 más n por i. Tengo acá 1 más n, acá está n, por la tasa de interés. Entonces, se recuerdan que aquí les expliqué que primero trabajamos aquí la división de n, igual usted ya tiene aquí el resultado. Si usted desea, de una vez lo coloca aquí. Y si no, pues hace la
operación directo desde su calculadora. Entonces, divide el tiempo, multiplica por la tasa de interés y suma la unidad. Ese es el orden para trabajar el denominador. Y tiene 1.12977 constante. El denominador. Entonces puede hacer la división. 25,000 dividido ese denominador. Por favor me dicen cuánto les da. ¿Cuál es el valor del principal? ¿Les da esto? ¿Sí? Ese 163, verifiquemos. El método no. Vamos a ver. Solo voy a leer un mensajito. Verifiquemos por qué 360, porque me dice que es el método ordinario. ¿Sí? Exacto. No importa si es año bisiesto. El método ordinario, el denominador es 360. Claro, febrero ahí lo contó con 29 días, porque esos días va a tener el mes de febrero. Pero al determinar n, usted tiene que dividir según el método, ¿sí? Que tiene, según el denominador que tiene ese método. Y en este caso es 360. No puede en ningún momento aplicar el 366, porque no está en el método exacto, que es el único que le permite dividir dentro de 366 cuando está ante un año bisiesto. Muy bien, ahí estamos. Independientemente de que sea bisiesto, aquí no aplica el denominador. Ahí estamos, por favor. Tenemos, Mario, por favor, verifiquemos ese 163.12. Algo está ahí mal operado. Es poca la variación, pero Licenciada, ya sí es. ¿Sí? ¿Qué manda? es que no había tomado los otros dos dígitos del interés. Aproximó. Solo puse, Punto estaba, 18. exacto. Sí, ahí es. Sí, Gracias. sí. Sí, tienen que tener cuidado con todos los decimales, sí, porque si no, sí les cambia. Ese punto 24 aproxima, Stephanie. Acá, ¿se puede ver? Si yo pongo todos los decimales acá, que es a como se le va a aparecer en la calculadora. Después del punto, después de donde dice punto 24 hay un 5. Entonces automáticamente le aproxima a 25. ¿Sí? ¿Estamos? Punto 25. Muy bien, que manda una compañera tenía la mano alzada. ¿No? Muy bien, dudas, jóvenes. Entonces, acá en conclusión, el valor sin intereses a la fecha de negociación, que es el 25 de julio, o sea, el día de hoy, el valor actual, lo que realmente vale ese documento, ¿sí? Si resto los intereses por esos 256 días que estoy pagando o estoy negociando el documento antes de la fecha de vencimiento, el valor a pagar son 22,128.25, porque estoy acá antes del vencimiento, cancelando. Entonces, si hasta el 6 de abril tengo que cancelar 25,000 o me van a cancelar 25,000, al cancelar 256 días antes, desde luego que se ahorran los intereses. ¿Estamos hasta acá? Ese es el paso número 2. Determinar entonces el valor actual de ese documento, acá, que es el valor sin intereses a la fecha de negociación. ¿Todo bien? Muy bien, jóvenes. Entonces acá no tiene nada que ver.
que sea una letra de cambio. Usted la negoció y eso ya no tiene nada que ver que la letra de cambio no devenga intereses. Por eso usted ahí solo encontró una tasa de interés, un método de interés simple, que es única y exclusivamente el de negociación. La letra de cambio no devenga intereses, que fue el paso 1 que se hizo. ¿Hasta acá todo bien? Sí, licenciada. Muy bien. Pongamos en práctica entonces lo que hicimos acá en este ejercicio con el problema número 2. Y ahí dice tarea. Jóvenes, quiero que verifiquen por favor su material. Dice así: dentro de 180 días se debe cancelar una letra de cambio por valor de 15,000. Verifiquen que este dato esté así con 15,000 dentro de 180 días. Se desea saber cuál es el valor actual hoy. Hoy, pues ya sé cuál es la fecha, pero sé que es dentro de 180 días. Entonces, jóvenes, la palabra dentro de es un tiempo futuro. A partir de hoy es un tiempo que no ha pasado. Es un tiempo futuro. La palabra hace, por ejemplo, hace 90 días, es un tiempo que ya pasó. Pero la palabra dentro de es un tiempo futuro. Entonces, a partir de hoy, dentro de 180 días. Hoy hace tantos días. Entonces, la palabra hoy es la que marca el antes y el después. Entonces, jóvenes, aquí, cuando ya me dan los días, dentro de 180 días vence. Entonces, no importa tanto qué fecha es hoy, porque ya los días están contados, los días están dados. Pero luego dice, si consideramos en la transacción, aquí quiero que verifiquen. Creo que su material aparece como 6/3. La tasa de interés semestral, simple exacta. ¿Es correcto? Sí, licenciada, sí aparece. Sí, entonces, ese lo van a trabajar ustedes, el 6/3, que es 6.75 semestral. Trabajemos este con 6% exacto. ¿Sí? Coloquen este con el 6%. Y ustedes dejan ahí que tienen que hacer el otro con el 6.75. Pero déjenlo anotado, por favor. Si no, después van a estar estudiando y no van a saber de dónde se trabajó. Vamos a trabajar este con el 6 y ustedes trabajan el 6.75. El otro problema le va a dar otro valor porque cambió la tasa de interés. Y así practican. Entonces aquí tengo que trabajar únicamente hasta acá. El paso 1. Dice que vencerá o debe cancelar 15,000 quetzales dentro de 180 días. Si esa letra de cambio la va a negociar o desea saber cuál es su valor actual hoy, es porque la va a negociar. Quiere saber cuánto vale hoy, cuando faltan 180 días. Y desde luego que ahí le aparece una tasa de interés y un método. Pero no es que la letra de cambio devenga intereses. Cuando un documento devenga intereses, a usted le van a aparecer 2 tasas de interés. Tiene que saber claramente cuál es la tasa que devenga el documento y cuál es la tasa de negociación y el método de interés simple. Entonces, cuando no devengan, acá, como es la letra de cambio, solo aparece una tasa. Entonces, vamos acá. El paso número 1 es determinar el valor al vencimiento. Jóvenes, le dicen que hoy, aquí, dentro de 180 días, vence o se debe cancelar una letra por 15,000. Jóvenes, esa letra es posible que se emitió desde hace mucho tiempo, pero su valor nominal, como no devenga intereses la letra de cambio, el valor nominal en el paso 1 es el mismo valor que voy a tener que pagar como un monto a la fecha de vencimiento, porque no genera intereses. Entonces, no importa, ¿verdad? Hace cuánto tiempo se emitió, el valor va a ser exactamente el mismo. Simplemente porque no genera intereses.
Entonces, los 15,000 que se tienen que pagar dentro de 180 días fue el valor de emisión. La fecha a usted no le sirve porque simplemente no genera intereses. No tiene que contar nada. Claro, la final en este caso es posible que en algún momento sí le sirva. Aquí no tiene que contar, inclusive no necesita tampoco la fecha de hoy, porque ya le dan los días de 180. ¿Sí? Entonces, el paso número 1 es el valor al vencimiento. Acá, jóvenes, paso número 1 es el valor al vencimiento es el mismo, porque no genera intereses. No indica que genere intereses, porque es una letra de cambio. ¿Hasta ahí? ¿Todos bien? Vamos entonces al paso número 2. Es el valor a la fecha de negociación. ¿Cuál es la fecha de negociación? O la fecha en la cual se quiere saber cuál es el valor actual, el valor sin intereses, es hoy. Jóvenes, ¿qué pasa si yo coloco aquí 25 de julio? Hoy, 25 de julio. Yo no tengo, o sea, no me va a servir el 25 de julio. ¿Por qué? Porque si yo cuento, tengo que contar 180 días. Y lo único que ahí voy a obtener es la fecha de vencimiento. Pero en este problema no me sirve la fecha de vencimiento. Simplemente sé que tengo que regresar al día de hoy esos 180 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que dentro de 180 días se debe cancelar. ¿Sí? Dentro de 180 días se debe cancelar. Y si la cancelo hoy, ¿cuánto es? Entonces, simplemente son los 180 días. ¿Sí? Trabajo en el paso 2 los 180 días para restar los intereses que hay en ese tiempo, bajo el método de interés simple exacto. Entonces acá, 180 dividido 365, porque me dice, ¿verdad?, que a la fecha de negociación, aquí trabaja el método exacto en el paso 2. Entonces lo que hacemos es que buscamos el principal, pero dejando, ¿verdad?, acá anotado que este problema lo vamos a trabajar con el 6% semestral. Entonces, en el año, pues es el 12%. Y ustedes en el material tienen 6/3. Ese ustedes lo utilizan para repaso. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Se va al paso número 2. Entonces, aquí viene. Ya se me perdió. Paso número 2. Valora la fecha de negociación. Ahí están los datos. Siempre usted acostúmbrese a tener todos sus datos acá en la parte izquierda de su cuaderno. Ahí está todo unificado, independientemente que ya estén en la gráfica. Acá está. Busca el valor actual. Jóvenes, valor actual es lo mismo que principal. Es lo mismo que un valor sin intereses a cierta fecha. Entonces, el principal lo que hace, como usted conoce el monto, que es el valor al vencimiento que obtuvo en el paso 1, aquí, como es el mismo valor, porque estoy ante una letra de cambio que no genera intereses, acá tengo los 15,000. Entonces, si usted viene y a esos 15,000, que es el monto, le resta los intereses, pues ahí tiene el principal. Entonces, acá directamente por medio de la fórmula busco el principal. ¿Sí? Tiene el monto, tiene la tasa de interés anual y tiene los 180 días. Dividido el método exacto. ¿Sí? Entonces acá, por esa razón, no le sirve la fecha de hoy. Simplemente regresa a los 180 días porque dentro de 180 días vence. ¿Sí? Entonces así le dice el problema que se debe cancelar esa letra de cambio dentro de 180 días. Y desea saber cuál es su valor actual hoy. ¿Dudas hasta ahí? Para trabajar entonces la fórmula principal es igual al monto que divide 1 más n por i. Por favor, trabajemos. Si me dicen si les da ese dato. Sí, licenciada.
Muy bien. Sí, Melvin. licenciada. Sí, Muy bien. ¿Dudas con este problema? ¿Todo bien? Entonces, el valor al día de hoy, cuando faltan, ¿verdad? 180 días, o cuando se está adelantando 180 días, ¿verdad? Al vencimiento, son 14,161,92. Si acá tiene que pagar 15,000 dentro de 180 días, si cancela hoy, pues tiene que restar los intereses que hay en esos 180 días. Por eso es que acá el valor, ¿verdad? Actual siempre va a ser menor que el valor al vencimiento. ¿Por qué? Porque está cancelando antes, ¿sí? Entonces usted se ahorra los intereses. O si a usted le están pagando, pues ahí se ahorra el interés, ¿verdad? Por pagar antes. Pero ¿qué pasa? Más adelante lo vamos a ver, que yo puedo venir y esto llevarlo más adelante de la fecha de vencimiento. Pues ahí hay que pagar más intereses, porque se venció el documento y no lo pudo pagar, pacta una nueva fecha más adelante. Pues así como se ahorra acá por pagar antes, también por pagar después, también tienen que pagar más intereses. Sí, entonces este tema por el momento solo lo vemos hasta acá con el valor actual, es decir, buscar un principal porque pagamos antes del vencimiento. Porque la negociación del documento se da en una fecha antes de la fecha de vencimiento. Por eso busco el principal en el paso número 2. ¿Dudas hasta acá? No, licenciada. Muy bien, entonces ahí tenemos los documentos que no devengan intereses, en especial la famosa letra de cambio. Ahora vamos. Licenciada, solo una consulta de la fórmula, puso los 15,000 dividido 1 más el resultado de 18, perdón, de 180 dividido 365 por 0.12. El orden, acá está, principal es igual al monto. Aquí tiene usted el monto, acá está el monto en el numerador. El denominador dice 1 más n por i. Recuerde que aquí hay una multiplicación. Ahí está. Entonces, n, usted aquí tiene ya el tiempo. Y usted puede perfectamente hacer la división desde acá. Usted sabe que n es una fracción acá de año, que es 0.4931 de año, con todos los decimales. Este es el valor de n. Pero si usted va a trasladar 180 dividido 365 aquí a la fórmula, pues sabemos que aquí tengo que hacer primero esa división. Luego lo multiplico por la tasa de interés, que es el 12%, y por último la suma. ¿Sí? Entonces el orden acá es división, que es el tiempo. Si usted quiere, pues de una vez lo pasa para acá, pero lo debe multiplicar por la tasa de interés y luego le suma la unidad. De ahí le sale el denominador. Wendy. Sí, gracias. ¿Sí? Es lo que acá, 180 dividido 365 por 0.12 más 1. Con todos los decimales. Acá usted tiene los 15,000. Acá lo tenemos ya. Pero hay algo aquí que no salió bien. 0.12 más 1. Por favor, confirmemos este dato. 15,000. El denominador, 180 dividido 365. Ahí está. Esto por 0.12. Revisemos, por favor, si yo tengo ese dato mal o incorrecto. ¿Cuánto les da? Ligda sí le tiene mal el 1.91. Sí, es 1.059. Tiene. Pero el dato acá,
También está incorrecto. No, Linda, el dato sí está bien. El dato está Si el dato está correcto, no hay problema. El punto 2 Sí, era eso, licenciada. está correcto. Sí, ya me había asustado. Es acá el denominador que tenía incorrecto. Sí, por eso seguro preguntaba la compañera, ¿verdad? Pero sí, el dato sí es correcto. El valor al día de hoy, cuando faltan 180 días para el vencimiento, son 14,161.92. ¿Qué manda Ana? Adelante, por favor. Ana, creo que se le activó ahí la manita. Muy bien, jóvenes, entonces con esto concluimos lo que son los documentos que no devengan intereses, en especial la famosa letra de cambio. Valor al vencimiento, que es el paso 1, es el mismo valor de emisión porque no devenga intereses. Luego el paso 2 se va a buscar el valor actual, es decir, el principal, porque se va a negociar, se va a pagar en una fecha antes del vencimiento. Entonces va a pagar un valor menor que el valor que tiene en el paso 1. ¿Por qué? Porque aquí usted se ahorra intereses por pagar antes del vencimiento. Y esos son entonces los documentos que no devengan intereses. Entonces, para aprovechar el tiempecito que nos queda, de una vez entramos a los documentos o las deudas que sí devengan intereses. Y vamos a ver que lo único que hay de diferencia es un paso, que es el paso 1, que usted debe buscar el valor al vencimiento, porque devenga intereses el documento, y debe buscar cuántos son los intereses a la fecha de vencimiento. ¿Estamos hasta acá? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces vamos a eliminar esto. Muy bien, entonces deudas que sí indican que devengan intereses o documentos que sí devengan intereses. Dentro de los documentos que hemos visto, ¿verdad? Que sí devengan intereses, pues está el famoso pagaré, facturas, escrituras o cualquier documento, ¿verdad? Independientemente del nombre que le den, pero que le indique que devenga intereses. Sí, entonces si devenga intereses, el valor al vencimiento, que es el paso 1, no va a ser igual al valor nominal del documento, al valor por el cual se emitió. Entonces acá el procedimiento, el paso número 1 es determinar el valor al vencimiento. ¿Sí? Entonces, como devenga intereses, tengo que saber cuál es la tasa de interés que ese documento devenga y cuál es el método sobre el cual fue emitido. Entonces, vamos al paso número 1, únicamente acá con este problema. El paso número 1 es determinar. Licenciada, perdone, ¿será que solo puede minimizar un poco la pantalla para poderle tomar una captura de pantalla al procedimiento de los pasos? Sí, con gusto. Ahí ya sale, ahí sale. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces el valor al vencimiento. Devenga intereses porque estoy hablando de los documentos de crédito que devengan interés. No importa qué documento sea, pero le dicen que devenga intereses. Le dan la tasa de interés que el documento devenga. Entonces a usted le van a aparecer 2 tasas de interés y posiblemente 2 métodos distintos de interés. Uno es el que devenga el documento y el otro es el de la negociación. ¿Sí? Entonces son 2 totalmente independientes y usted no los puede confundir. Tiene que definir bien cuál es la tasa del documento y bajo qué método fue emitido. Entonces, por eso es que se va despacio. Paso 1, valor al vencimiento, con la tasa de interés que indique el documento, ¿verdad? Que devenga. Entonces, acá está el problema número 1.
un pagaré. Acá usted dice un pagaré. Aquí tiene su pagaré. Está dentro de los documentos que devengan interés. Emitido por valor de 20,000 quetzales. Entonces, el valor de emisión fue 20,000. Hace 30 días y vence dentro de 120 días. Entonces, estoy ante el documento que es un pagaré que sí devenga intereses. Hoy, hace 30 días. ¿Sí? Hace 30 días. Entonces, hoy, hace es un tiempo que ya pasó. La palabra hace es un tiempo pasado. Y dentro de es un tiempo futuro, tiempo que aún no ha pasado. Si fue emitido hace 30 días, acá su valor nominal o valor de emisión fue acá de 20,000 hace 30 días. Pero como vence dentro de 120, cuando devenga intereses, en este caso, ¿verdad? Acá dice que devenga el 19% de interés simple exacto. Esto es lo que devenga el documento, lo que devenga el pagaré. Entonces, a usted le están dando ahí la tasa de interés sobre el cual fue emitido ese pagaré. Y en el paso 1 debe entonces buscar el valor al vencimiento con esa tasa de interés y ese método de interés simple. Entonces, jóvenes, como devenga intereses, debe buscar los intereses por todo el tiempo en el cual el documento estuvo emitido. Si estoy aquí hoy, pero ya pasaron 30 días y faltan 120, yo tengo que venir y buscar el valor al vencimiento por todo el tiempo. En este caso, por 150 días, bajo el método de interés simple exacto. Y la tasa de interés del 19%. Entonces acá tengo la tasa de interés del punto 19%, el punto 19, que es el 19%, sobre el interés simple exacto. Usted lo puede abreviar ahí. Interés simple exacto. ¿Sí? Pero tiene que ser sobre todos los días. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar aquí una fecha. Por ejemplo, del 1 de abril. 1 de abril al 20 de agosto. Usted va a contar cuántos días hay, así como hemos contado desde el inicio, del 1 de abril al 20 de agosto. El documento de venga intereses, pues tiene que buscarle el valor al vencimiento desde la fecha del 1 de abril. El hecho que acá ya hayan pasado 30 días, eso no significa que en esos 30 días no devengó intereses. ¿Sí? Aquí, porque de esa forma le dan el tiempo aquí que ya pasaron 30 días. Pero no significa que usted no los va a tomar en cuenta para buscar el valor al vencimiento, porque está en el paso número 1, desde el valor de emisión a la fecha de vencimiento, el documento devenga intereses por todo el tiempo. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Entonces, es todo este tiempo. Es la sumatoria, ¿Sí? ¿verdad? De 30 más 120. Acá tiene 150 días. Dice, disculpe, ¿la fecha 1 de abril es una suposición o cómo lo determinó? Fue únicamente para explicarles que acá usted tuvo que contar desde el 1 de abril al 20 de agosto, que tenía acá. Entonces tiene que tomar desde el día 1, ¿verdad? Desde la emisión a la fecha final. Era únicamente para explicarles que acá, se los digo porque aquí se comete el error de que solo se toma acá 120 días. Entonces, como devenga intereses, es sobre los días que ya pasaron y los días que aún no han pasado, ¿sí? Sobre los 150 días. ¿Estamos? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, tengo que contar acá, pues tengo que buscar los intereses, pero lo más fácil es venir y buscar de una vez cuál es el monto, cuál es el valor al vencimiento.
En otras palabras, el valor de los 20,000 que fue emitido más los intereses que hay en esos 150 días. Entonces busco de una vez el monto, porque el monto es la sumatoria del principal acá, que es ese valor, ¿verdad?, de emisión, más los respectivos intereses que hay en ese tiempo de 150 días. Ahí estamos. ¿Todo bien? Con el paso 1, entonces, vamos a buscar cuál es el valor al vencimiento con el método de interés simple que nos indiquen. De aquí dice que es el exacto. Solo estoy en la primera línea del problema. Es el paso número 1. Muy bien. Acá recuerden que la tasa de interés que el documento devenga, 19%, porque ahí dice devenga. No le está diciendo que en la negociación se pactó tal tasa. Le está diciendo que el documento devenga esa tasa de interés. ¿Sí? Muy bien, se va al paso número 1. Eso es lo único que cambia. Paso número 1, valor al vencimiento. Entonces, lo que usted busca aquí es el monto de una vez. ¿Por qué? Porque ahí ya van incluidos los intereses. Ahí está. Busca entonces acá el monto. Tiene los datos, va a buscar el valor al vencimiento, ¿verdad? Usted tiene los datos, tiene el principal, que fue el valor por el cual se emitió. Valor nominal, acá jóvenes, o valor de emisión, es lo mismo que el principal, el valor por el cual se emitió, el valor nominal. Tiene la tasa de interés del 19% anual, va a buscar el monto o valor al vencimiento. Es el paso 1. Entonces aquí, por 150 días, bajo el método exacto. 30 días que ya pasaron y 120 que hacen falta. Porque el problema dice que hace 30 días fue emitido y vence dentro de 120. Total del tiempo, 150 días. Entonces acá N, 150 dividido el método, en este caso, que se trabaja el método exacto. ¿Sí? Entonces busque aquí, bajo el método exacto, tenemos, ¿verdad? La fórmula del monto dice así, monto es igual al principal, acá está el principal, que multiplica 1 más n por i. 1 más n, acá está n, acá está la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, número 1, usted viene y divide los 150 días. Lo multiplica por la tasa de interés. Le suma la unidad. Y ahí tiene el valor de 1 más n por i. Luego lo multiplica por el valor del principal. Y me dicen, por favor, ¿cuánto les da? Tiene que ser un valor mayor a 20,000. ¿Por qué? Porque aquí usted automáticamente le va a sumar los intereses. Va a buscar el monto, que es el valor al vencimiento. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciada. 21,561.64. 21,564. Muy bien, gracias. Sí, porque el valor normal, el valor de emisión 20,000, devenga intereses, usted busca el valor al vencimiento con esa tasa de interés que devenga el documento y el método de interés simple. Por favor, verifiquemos esos 21,000. 21,561.64. Este es el valor que acá viene como monto. Entonces acá usted tiene ese dato que es el valor al vencimiento. ¿Sí? Usted puede automáticamente solo buscar los intereses. Solo busca I mayúscula. La fórmula normal que conoce, la número 1.
y le va a dar, en este caso, 1,561.64, porque son los intereses. Se lo suma a los 20,000 y automáticamente tiene el monto. Pero hay que hacer un paso adicional de sumar esos intereses. Y si se le olvida, pues ahí ya está incorrecto. Entonces, la forma más fácil es venir y buscar de una vez el monto, porque el monto automáticamente me suma los intereses de ese valor del documento, de ese valor nominal, y me da el valor al vencimiento. En todo caso, la sumatoria, ¿verdad?, del valor por el cual fue emitido más los intereses. ¿Sí? ¿Dudas con el paso número 1? Es el valor al vencimiento. Como devenga intereses, entonces ya vimos que el valor nominal no es el mismo valor al vencimiento. ¿Por qué? Porque devenga intereses. Entonces el paso 1 es buscar en sí ese valor al vencimiento con la tasa de interés y el método de interés simple que el documento devenga. ¿Todo bien? ¿Cuánto quedó, licenciada? Perdón, es que no vi. 21,561.64. Ok, gracias. Muy bien. Este es un documento, ¿verdad? Este es un pagaré. Es un pagaré. Devenga intereses, por eso es el paso número 1 de buscar ese valor al vencimiento porque devenga intereses. ¿Qué manda Manuel? El problema, el que hicimos primero era restarle el interés prácticamente, por eso hacíamos la división, ¿verdad? Y en este problema es sumarle el interés. Eso es lo que... ¿Cuál es el problema anterior? No hemos llegado ahí, Manuel. Aquí solo estoy en el paso 1. El paso 2 nos falta, que es donde voy a pagar antes del vencimiento. Y ahí es automáticamente que se restan los intereses porque pago antes. Ya sé aquí qué me preguntó. Usted me pregunta sobre este problema. Exactamente. Sí, ¿qué pasa acá? Ahorita solo estoy en este paso 1. La letra de cambio, el paso 1, el valor al vencimiento no se hace nada, solo se copia el mismo valor, porque no devenga intereses. Luego automáticamente se negoció en una fecha anterior y buscó un principal. ¿Por qué? Porque aquí ahorró los intereses por pagar antes de tiempo. Eso fue lo que se hizo. En este problema solo estoy ahorita en el paso 1. El valor al vencimiento, porque el documento devenga intereses. Acá únicamente el valor al vencimiento, paso número 1. Nada más. Nos falta el paso 2. ¿Qué es lo que usted me preguntaba? ¿Sí? ¿Manuel? Sí. Muy bien. Muy bien, jóvenes, el paso 2. Pero aquí le vamos a agregar un pasito nada más adicional, pero no es que tengan que hacer nada en especial. Simplemente ser muy cuidadosos en determinar cuál es la tasa de negociación y cuál es el método de interés simple. ¿Por qué? Porque yo pude dejar los mismos pasos que lo que es la letra de cambio. Lo único que aquí, como hay 2 tasas de interés, entonces usted tiene que ser muy cuidadoso en no confundir la tasa de interés de negociación con la tasa de interés que el documento devenga, ¿sí? Entonces, por eso es de que aquí les agrego un pasito más, pero no hay que hacer nada. Simplemente usted viene y coloca acá que el problema le dice, ¿cuál es su valor actual hoy? Si considera en la operación. Jóvenes, la palabra operación es lo mismo que negociación, ¿sí? Que va a negociar ese documento y necesitan saber cuál es su valor actual hoy. Al 15% anual de interés simple. Aquí le dan a usted la tasa de interés y el método sobre el cual tiene que trabajar en esa negociación. Entonces ya definió cuál es la tasa de interés, cuál es el método, y eso es lo único que tiene que definir acá en el paso 2. Entonces, el paso número 2, por favor, ¿bajo qué método va a trabajar? ¿Qué le dice el problema?
Método ordinario. Ordinario. ¿Por qué el ordinario? Porque no indica el método, licenciado. No indica el método. Jóvenes, el error que cometo es rápidamente agarro el método del documento, el exacto en este caso. Son dos cosas totalmente independientes y no puedo tomar la tasa que devenga el documento, tampoco trabajar sobre ese método. En la negociación me deben indicar qué tasa de interés es la que se va a pactar y cuál es el método de interés simple. Entonces, si no dice, de cajón aplico el método ordinario, así como hemos trabajado desde el inicio. Porque recuerden que este es es un paso totalmente independiente. ¿Sí? Entonces acá, como no indica, solo dice interés simple, usted aplica el método de interés simple ordinario aquí al momento de hacer esa negociación. Entonces, solo coloque el paso 2, la tasa de interés de negociación. Y si desea, solo lo coloca aquí en sus datos. Paso 2, determinar la tasa de interés de negociación. Eso también usted lo puede hacer en el problema anterior. Pero como ya no le daba inconveniente porque solo una tasa hay, pues no le servía tanto. Y acá, bajo el método ordinario. Ahí está, tiene la tasa de interés. Como no dice qué método, colocamos el ordinario. ¿Ahí? ¿Todo bien? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces tenemos ya el paso 2. El paso 3, que es el número 2, ¿verdad? Del problema anterior, es determinar el valor a la fecha de negociación. Buscar en este caso, el principal, porque me dice cuál es su valor actual hoy. Jóvenes, hoy. Yo no necesito aquí colocar que hoy es 25 de julio. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que el documento fue emitido hace 30 días y vence dentro de 120. La palabra dentro de es lo que me ubica aquí el día de hoy. Dentro de 120 días. Entonces, jóvenes, estos 120 días es lo que yo tengo que regresar porque es la fecha de negociación, el día de hoy. Pero no necesariamente le sirve la fecha. Simplemente sé que hay 120 días y que acá lo tengo que trabajar bajo el método de interés simple ordinario, porque no indica en el problema en sí qué método voy a trabajar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Tal vez esto de 365, no quiero que le dé confusión. Esto solo lo graficamos en el problema anterior. Pero si usted desea aquí, para que no se confunda, pues colóquele solo días. Y aquí también le coloca solo días, 30 días. Y ahí no hay problema. ¿Sí? Por el método, ¿verdad? Que me pueda decir. Es que aquí tiene dividido 365. Si no quiero, ¿verdad? Que se confunda. Aquí es el método ordinario. ¿Sí? Porque no dice el problema. Entonces, el paso número 3 es determinar el valor a la fecha de negociación. Lo mismo que hicimos en el problema anterior, solo que como paso 2. Entonces, el valor a la fecha de negociación, usted como conoce el monto, que es el valor que encontró al vencimiento en el paso 1, porque el documento que estoy trabajando acá sí devenga intereses, es un pagaré. Entonces, su valor al vencimiento son los 21,000. Eso es lo que tiene que pagar a la fecha de vencimiento. Ese es su monto. Si usted aquí toma los 20,000, pues ahí ya todo su problema ya agarró otro rumbo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted tiene que partir del valor, del monto que tiene como valor al vencimiento del paso número 1. Lo que obtuvo el resultado del paso 1. Entonces aquí tiene ese monto, ¿sí? Va a buscar el valor actual hoy, es decir, el valor sin intereses, lo que me preguntaba el compañero. Esto es lo que acá usted tiene que buscar. El valor sin intereses porque va a cancelar ¿cuántos días antes? Si estoy hoy
y vence dentro de 120, va a cancelar 120 días antes ese documento. Entonces, en lugar de pagar 21,000, va a pagar menos. ¿Por qué? Porque aquí hay intereses y usted se los va a ahorrar al cancelar antes de tiempo. ¿Sí? Entonces, busca el principal. En estos problemas, solo vamos en la búsqueda del principal o el valor actual en este paso último que estamos haciendo. Busca entonces el valor de P. ¿Por qué? Porque conoce el monto, el valor del vencimiento. La tasa de interés de negociación, que usted aquí la dejó por escrita en el paso 2, porque aquí usted no se puede equivocar con la tasa de interés. El paso 1 fue concluido, esa tasa ya no le sirve. Es la tasa únicamente del documento. Usted aquí está en la tasa de negociación. ¿Sí? Cuando faltan 120 días en sí, bajo el método ordinario. ¿Estamos hasta acá? ¿Todo bien? Sí, licenciada, solo tenía esa duda. 120 días. ¿Por qué? Porque si usted desea saber cuánto es el valor. Capté que era la fecha del día de hoy, de los 120 días, ¿verdad? 120 días, sí. A partir de hoy, dentro de 120 días. ¿Sí? Dice, un pagaré fue emitido por valor de 20,000 hace 30 días y vence. Entonces, si vence dentro de 120 y luego me preguntan acá, que es el paso que estoy haciendo, ¿cuál es su valor actual hoy? Entonces, hoy, cuando faltan acá 120 días. ¿Sí? 120. Los 30 días fue caso concluido. Solo le sirvió para el paso 1. Pero aquí ya estoy en la fecha de negociación, que es hoy, cuando faltan 120 días. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciada. Bajo el método ordinario. Muy bien, busque entonces cuál es ese valor. N, ¿verdad? Acá tiene el dato. Hoy solo el tiempo que falta. Recuerde, solo 120 días. ¿Por qué? Porque si lo va a negociar hoy, faltan 120 días. La fórmula principal es igual al monto que divide 1 más n por i. Aquí recuerda que hay una multiplicación. Entonces usted desde acá puede trasladar el valor del tiempo ya como una fracción de año, si no la quiere trabajar desde la fórmula. Entonces está el valor del monto. Recuerde que es lo que obtuvo del paso número 1. No puede colocar el valor nominal del documento. Es el resultado del paso número 1, porque ese valor ya tiene intereses, está evaluado en sí a la fecha de vencimiento. Como va a cancelar antes, simplemente regresa en el tiempo y resta, ¿verdad?, esos intereses por esos días que se está adelantando. Con la tasa de negociación y el método de negociación. ¿Sí? Entonces, la tasa de interés acá es el 15%. Y el método ordinario. Entonces, trabajemos la tasa de interés del 15%. Tenemos entonces 21,000 dividido 1 más n. Trabaja primero n, la división, multiplica por la tasa de interés, suma la unidad. Y ahí tiene en sí. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí, líquido. Les da ese resultado, 20,534.90. Recuerde que aquí aproxima, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues ese es el valor a pagar el día de hoy, el valor actual, el valor sin intereses, cuando faltan 120 días para el vencimiento. O cuando usted cancela 120 días antes del vencimiento. Por supuesto que ahí ahorra intereses, porque está pagando antes. ¿Qué pasa si más adelante yo le digo, vence acá, pero ya no pudo pagar y va a pagar más adelante?
así como se ahorra intereses cuando paga antes del vencimiento, pues también tiene que pagar más intereses si paga después. Sí, entonces, pero eso va a ser un tema de la siguiente clase. Hoy, entonces, solo hasta acá, el valor actual respecto al valor al vencimiento. ¿Sí? Recuerde que el valor al vencimiento, como devenga intereses, busco el valor al vencimiento con esa tasa de interés que devenga el documento y el método de interés simple. Entonces, el valor nominal no es el mismo valor al vencimiento en el paso 1. ¿Por qué? Porque estoy hablando de documentos que sí devengan intereses. Luego, el siguiente paso, pues es solo definir la tasa de interés de negociación y el método para luego hacer, pues aquí como paso número 3, determinar el valor actual, ¿sí? Respecto a ese valor al vencimiento, porque voy a pagar aquí antes de la fecha de vencimiento. Entonces, busco el principal porque me va a restar los intereses que hay por el tiempo que me estoy adelantando. ¿Sí? Entonces, este paso, esta negociación es totalmente independiente. Las condiciones son totalmente independientes a que si el documento devenga o no devenga intereses. ¿Sí? A que, qué tipo de documento es. Simplemente usted toma acá el valor al vencimiento y busca, ¿verdad? Acá su valor actual. Entonces acá automáticamente, ¿verdad? Sabemos que aquí pues se ahorra los intereses. Si usted quiere, busque la formulita del interés y confirma automáticamente cuántos son los intereses. Sí, porque conoce el monto, conoce el valor actual, pues ahí son los intereses los que le salen. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá con los documentos que sí devengan intereses? ¿Jóvenes? No, licenciada, todo claro. ¿Sí? Entonces, por favor, para la siguiente clase. Tengo una duda. ¿Qué manda, Álvaro? Sí, más que todo es en la información del enunciado. Cuando dice a 120 días y no dando lo que es el año, cuando se usa la fórmula de interés simple. Por eso es que utilizamos 360 días. Acá. ¿Cuál es el valor actual hoy? Si consideran la operación el 15% anual de interés simple. Aquí solo le dice interés simple, Álvaro, pero no le dice Pero como no qué menciona... método. Ajá. Ajá, entonces como no dice el método, no indica el método en sí, en la negociación, pues acá se toma, se coloca, como siempre, el método ordinario. De cajón, porque no dice. El método ordinario. Es correcto. Sí. Coloca el método ordinario. Okay. Siempre y cuando espera, perfecto. Es que esa parte no, cuando vi 100 días, no me acuerdo del método ordinario, pero sí sabía que estaba ese 360 por algo. Cuando no le dice Gracias, en una licenciada. operación, no le dice en una operación qué método de interés simple va a tomar, Álvaro. Recuerde que interés simple hay dos métodos que estamos trabajando, que es el método exacto, que es su denominador, exacto. Es 365 o 366, y el método ordinario, que es 360. Entonces, acá como no dice el método, en la negociación tengo que tomar el método ordinario, simplemente porque no dice. Pero en ningún momento puedo venir y tomar el método de interés sobre el cual el documento fue emitido, porque ese fue únicamente el método que se aplicó al documento en su emisión. ¿Sí? La negociación, si no dice, de cajón, se toma el ordinario 360. ¿Sí? Así es. Cuando no dice el método, solo dice interés simple, debemos hacer una pregunta, ¿cuál de los dos métodos? Como no dice, se toma el ordinario. Muy bien, jóvenes. Entonces, pues ahí estamos. Es correcto.
El 360 es cuando no indica el método, debe aplicarse el método de interés simple ordinario. O simplemente le dice, ¿verdad? El ordinario, ¿sí? Que es T dividido 360. Independientemente que esté año bisiesto o cuántos días tenga febrero, si le dice que es el ordinario, es 360 el denominador. ¿Sí? Ahí estamos, jóvenes. Entonces, ya para concluir con este tema, les queda de tarea el problema 2, para ver si sí ponemos en práctica, ¿verdad? Lo que vimos. Por favor, traten de trabajar ese problema. Y luego, pues, lo revisamos el día jueves. Recuerde, va al vencimiento, que es el paso número 1, como el documento, estamos hablando de un pagaré, devenga intereses, tiene que buscar ese valor al vencimiento. Luego, el paso número 2 determina ¿verdad? La tasa de interés de negociación. Y luego, el paso 3 busca el valor actual, ¿sí? Respecto a ese valor al vencimiento, ¿sí? En otras palabras, busca el principal, pero tiene que conocer cuál es la tasa de negociación y el método de interés simple sobre el cual se haya negociado ese documento o se ha negociado. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Y eso es todo, los documentos que devengan y no devengan intereses. Un paso nada más adicional a los que sí devengan, especial, ¿verdad? La letra de cambio, que no devenga intereses. Muchos desean que en el examen vengan solo letras de cambio, porque hay un paso, ¿verdad? Que se evitan, que se ahorran. Pero viene combinado, ¿sí? Con letras de cambio, pagarés, entonces viene un mix para poner en práctica lo que hemos visto. Sí, entonces practiquemos, jóvenes. Esto es todo lo que tengo que tener claro para entrar a la ecuación del valor. Documentos que devengan intereses y documentos que no devengan intereses, que se van a negociar en una fecha distinta. Entonces, la ecuación del valor, puedo tener 2 pagarés, 2 letras de cambio y me dan una fecha de negociación que tengo que llevar todos los documentos. Claro, de forma individual cada uno de ellos. Y luego tengo la fecha focal, así se le llama. ¿Qué es la fecha de negociación? Es lo mismo que vimos hoy. Solo que un problema trae 2, 3 o 4 documentos. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, dominemos de forma individual este tema, repasemos bastante y la ecuación del valor, pues ya no van a tener ninguna dificultad. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, que no los asusten. Simplemente sumar, ¿verdad? Ya hice la evaluación de un documento, hago el segundo, hago el tercero, hago el cuarto y solo sumo. Eso es todo. La consolidación de deudas. ¿Sí? Entonces, no es nada difícil. No es nada difícil, pero tengo que trabajar, saber de forma individual cómo trabajar los documentos que devengan intereses y cómo trabajar los que no devengan intereses. ¿Sí? Su valor al vencimiento y el valor a la fecha de negociación. Muy bien, ¿todo bien hasta acá, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Sí, lista. Muy bien, entonces con esto concluimos y tenemos la base, ¿verdad? Para el tema que ya el día jueves iniciamos, que es la ecuación del valor. Como les digo, no se asusten, simplemente trabajemos lo que hoy vimos y ahí está todo lo que tenemos que saber para entrar al tema de la ecuación del valor o consolidación de deudas. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, jóvenes. Feliz noche. Descansen. Feliz noche a todos. Recuerdan, Gracias, licenciada. Feliz noche. igualmente hacen el problema 2 y trabajan su laboratorio, ¿sí? Para poder practicar los temas vistos hasta hoy. Licenciada, muchas gracias. Gracias, licenciada. Muy bien, jóvenes. Feliz noche a todos.